Los masistas de la línea oficialista anunciaron hoy que el próximo 10 de marzo realizarán todo un acto en el cual van a proclamar al actual presidente Luis Arce como candidato presidencial para un nuevo periodo. Nos hemos juntado el transporte de dos ruedas, como también el transporte libre, los gremiales y las juntas vecinales, como sectores vivos del departamento de Santa Cruz, para poder reunirnos y determinar quién va a ser netamente el candidato a nivel nacional del Movimiento Socialismo. Obviamente ellos han sumado a la decisión orgánica y política del Movimiento Socialismo, entonces por esta razón vamos a hacer un acto de proclamación como pacto urbano, porque es una alianza entre la ciudad misma de diferentes sectores, el día lunes 10 de marzo. Vamos a llenar un coliseo para agarrar y proclamar a Luis Arce Catacora como candidato presidencial. ¿Esto qué significa? Que se están empezando a sumar más sectores y el Movimiento Socialismo ya está en campaña. Antes del 21 de marzo vamos a tener que definir también quién va a ser el que va a acompañar a Luis Arce Catacora en el pacto a nivel nacional. Entonces, por esta razón, esta proclamación es para unificar todos los sectores y unificar el Movimiento Socialismo en el departamento de Santa Cruz con las organizaciones vivas en las cuales directamente ya se están empezando a sumar a la cabeza de Luis Arce Catacora. ¿Cuántos sectores van a proclamar a Luis Arce este próximo 10 de marzo? Bueno, este próximo 10 de marzo va a estar los sectores gremiales, son varias asociaciones que van a estar invitadas, como diferentes federaciones, el sector transporte de motos, como también transporte libre. Vamos a invitar también a los diferentes sectores de transporte cooperativizado y federado, que exclusivamente están compartiendo casi la misma idea, para que puedan también estar presentes en este acto. Las juntas vecinales también están invitadas, porque son parte netamente del departamento de Santa Cruz, y así estamos sumando más sectores para que podamos encaminar a la cabeza de Luis Arce Catacora las candidaturas presidenciales 2025-2030. Mientras en Santa Cruz preparan la proclamación para Luis Arce Catacora en busca de la reelección, un acto que se va a realizar el próximo 10 de marzo, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, destacó las cualidades del ministro, el actual presidente Luis Arce. Montaño dijo que Luis Arce Catacora mostró su talento al manejar la economía del país en época de crisis. Dijo que las encuestas son manipuladas, por eso no les preocupan. La verdadera encuesta, dijo, es la del pueblo. El presidente Lucho es mi candidato, yo lo he dicho, lo he manifestado con mucha anticipación y obviamente eso en un congreso del Movimiento al Socialismo se va a definir. Hemos visto también que algunos compañeros y compañeras se están presentando como precandidatos. Y yo digo más bien lo contrario, porque esta crisis ha demostrado el talento y la experiencia que tiene para manejar la economía en época de crisis. Y lo ha demostrado también en época de bonanza. Más aún todavía que nos tienen bloqueados más de 1.600 millones de dólares aquí en la Asamblea. Entonces, ha demostrado que aún con los bloqueos, con los intentos de golpe de Estado, ha sabido manejar al país. Bueno, hemos visto encuestas manipuladas por parte del señor Claure, ¿no? Hemos visto sus intenciones de querer llevárselo el litio, ha intentado con BOA, ahora está intentando con el hub de Virubiru. ¿Qué más intentará? No sabemos. Tuto Quiroga, Carlos de Mesa, Doria Medina también han pagado sus propias encuestas. La verdadera encuesta es del pueblo. Entonces, cuando va y llega el presidente a los municipios, a los departamentos, ahí vemos que sí, efectivamente hay aceptación. Mientras el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dice que el presidente Luis Arce ha demostrado su talento al manejar el país adecuadamente en una época de grave crisis, el presidente interino del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, hoy consultado, no pudo dar una fecha, dijo que no había fecha, no tienen fecha para asegurarle al país que cuándo van a volver los dólares o cuándo se va a normalizar la provisión de dólares. Entre sus argumentos dijo que la negativa del Poder Legislativo de aprobar unos 1.600 millones de dólares en créditos ha provocado que el Banco Central priorice su compromiso de deuda externa y subvenciones. Pese a ello, dijo, se han mantenido las reservas internacionales y en estos 2 meses se han incrementado las reservas en más de 220 millones, lo que demuestra que estamos en un proceso de mejoría y podría fortalecerse si la Asamblea aprueba los créditos pendientes, dijo el presidente del Instituto Emisor del Estado.
Sobre el tema de la devolución de los 2.500 millones de dólares a la banca privada, ya ellos están exigiendo su devolución. ¿Cuándo se lo va a hacer, presidente, por favor? Bueno, ese tema está claramente establecido. Tenemos nosotros la regulación correspondiente, el reglamento establecido desde ya la gestión pasada. Hemos fijado ya la posición sobre esta temática, así que el próximo año, una vez que el sector financiero privado cumpla los requisitos, también el Banco Central de Bolivia, ¿no es cierto?, cumplirá todas las obligaciones que tiene sobre esta temática. El más importante es el que hemos señalado, la aprobación de créditos por parte de la Asamblea. Son más de 1.600 millones de dólares, ¿no es cierto?, en términos de crédito, de financiamiento. Por otra parte, lo que hemos hecho es dar continuidad y garantizar el servicio de deuda externa, que pese a todas estas dificultades hemos mantenido en equilibrio el nivel de las reservas internacionales. En estos 2 últimos meses prácticamente se han incrementado las reservas internacionales en más de 220 millones de dólares, lo cual nos muestra de que una vez que hemos logrado estabilizar, ¿no es cierto?, estamos en un proceso de mejora, lo cual estaría, digamos, podría alimentarse, podría fortalecerse, por supuesto, si la Asamblea pueden aprobar nuestros créditos, ¿no es cierto? Cambiamos de tema y hablamos ahora de Boliviana de Aviación, porque el ministro de Obras Públicas, que es la cabeza del sector, compareció ante la Cámara de Diputados para explicar, fue para atender un informe oral ante la Comisión de Economía Plural, no ante la Cámara, sino ante la Comisión de Economía Plural, para explicar lo que está pasando con BOA. El ministro de Obras Públicas aceptó que se habían registrado algunos incidentes, pero dijo, gracias a Dios, afortunadamente no fueron accidentes, fueron solo incidentes. Dijo que el tema de los itinerarios ha mejorado, que BOA en un 90% está cumpliendo a cabalidad y puntualidad sus itinerarios, o sea, todo está bien. Dijo también que van a llegar aviones de Argentina y que esto va a mejorar todavía más la situación. Por su parte, el diputado Valti Ewes dijo que rechazaba el informe oral del ministro porque fue un informe insatisfactorio. Hay cifras positivas de BOA, se está mejorando evidentemente el tema de los retrasos, eso hay que decirlo con mucha claridad. Se ha sentido la mejora en estos últimos 15 días. En estos momentos estamos casi ya al 0,9% o al 90%, si vale el término, al 90% de puntualidad. Entonces, eso quiere decir que se está administrando muy bien el tema de los itinerarios, de los vuelos. Eso es lo que hemos recalcado. Los peticionantes todos son profesionales y obviamente había que decirles que distingan qué es un accidente y qué es un incidente. Entonces, no pueden ellos estar hablando de un accidente porque no hemos tenido pérdidas humanas, no hemos tenido pérdidas o deterioros profundos de la aeronave. Entonces, ha sido un incidente. 3 aeronaves están llegando de Argentina, ¿no? Gracias a Dios, esa es la palabra. Gracias a Dios no ha habido accidente, porque Dios no lo ha permitido, porque si estuviéramos en la mano de los técnicos y los gerentes que han estado administrando BOA, estuviéramos lamentando vida de bolivianos. Inclusive los parlamentarios del MAS, porque todo el tiempo ponen en riesgo su vida cada vez que abordan un avión de Boliviana de Aviación, han rechazado este informe porque no ha sido satisfactorio. El ministro ha querido llevar un informe técnico al campo político y no lo hemos dejado hacer, y por supuesto que no tiene cabida. Quiso minimizar diciendo que fue un incidente lo que sucedió en Cochabamba. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, dijo hoy que los políticos dinosaurios que pretenden llegar a la presidencia hablan de cambios y se creen políticos nuevos solo porque toman colágeno. No se dan cuenta que son dinosaurios. Habló de políticos que están hace 35 años en la política y hablan de cambio y se creen nuevos. Escuchemos lo que dijo. Por el calor
de las elecciones están los supuestos candidatos a presidentes, estos señores que se creen nuevos, pero que en realidad son viejos dinosaurios de la política, creen que con comer o tomar colágeno se van a hacer nuevos, ¿no? Son viejos. Uno de ellos, por ejemplo, más de 35 años está queriendo ser presidente y no sabemos en qué ha trabajado. Estoy hablando de Tuto Quiroga. 35 años sin trabajar. ¿De qué ha vivido? ¿Qué ha hecho? ¿Qué nos puede pasar la experiencia, por ejemplo? Y él ha dicho que va a vender la línea bandera a Boa, es decir, las mismas propuestas de siempre, de vender, de enajenar. El senador Eric Morón criticó hoy a la oposición. Dijo que mientras el MAS está dividido en dos, arcistas y evistas, la oposición política y el famoso bloque de unidad está dividido en 5, dijo. Recordó que Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga se atacan entre ellos. Realmente nos están matando el sueño de recuperar el Estado y recuperar la República del país. Mientras muchos aplaudimos de que el masismo esté dividido, el masismo está supuestamente fragmentado y dividido en 2 y nosotros en 5. Entonces, ¿quién tiene más posibilidades de volver a gobernar? ¿Los que están divididos en 2 o los que estamos divididos en 5? Y esa es la óptica que debe tener el factor de unidad. Recuperar el país, recuperar el Estado y sacar al partido político del MAS. Pronto aquí está claro que la unidad empezó al revés. La unidad no debe basarse en quién es el candidato de la unidad. La unidad debe basarse en la propuesta de soluciones que tenemos para el país. Y no hemos escuchado esa propuesta hasta el día de hoy. La unidad debe basarse en recuperar los sueños, los anhelos y la esperanza que tenemos los bolivianos en que cambie el rumbo del país en el que estamos. Sin plata, sin dólares, sin economía, con temor a salir fuera de las casas. Sigue el debate, sigue el tema político, porque la agrupación, primero la gente, que es la agrupación de Rodrigo Paz Pereira, el hijo del expresidente Jaime Paz Zamora. Los adherentes afines de Rodrigo Paz llegaron hoy hasta la plaza 24 de septiembre de Santa Cruz, mostraron unas que se llaman unas cajitas con sus huevos. Y era para mostrarle y pedirle a Tuto Quiroga, a Samuel Doria Medina y a Manfred que tengan huevos para ir a debatir, dice, que se tomen unos huevitos estos para ir a animarse a debatir con Rodrigo Paz. Exigiendo acá desde la plaza, estamos mandando estos huevos a los candidatos de oposición para que tengan el coraje de debatir. La unidad no puede ser en base a que quién es más famoso, quién es más popular o quién se junta con quién. La unidad real debe ser en base a propuestas. La gente necesita escuchar qué es lo que quieren para el país y como no se animan, no tienen el coraje de ir a debatir, aquí desde la plaza le estamos mandando huevos para que vengan y debatan, tengan el coraje de mostrarnos su propuesta. ¿Quiénes son los candidatos que no se animan a debatir? Bueno, acá tenemos 3 mamples, acá hay uno para Samuel, acá hay otro para Tuto y acá hay otro para Manfred, para los 3, porque los 3 vienen hace 20 años con ese cuentito del voto útil, voto de unidad y llevamos perdiendo como en la guerra 20 años. Es la elección más importante, porque acá se termina un ciclo de 200 años y de 20 años que hemos estado gobernados por el masismo. Necesitamos candidatos que nos ilusionen, que nos lleven a votar con esperanza de que este país puede cambiar. Y no lo vamos a hacer desde una juntucha, lo tenemos que hacer desde las propuestas y las propuestas se muestran en debate. Nosotros tenemos una propuesta que se hagan 3 debates previo a una elección primaria entre los candidatos de oposición, porque no es solamente por nombre. Entonces, una vez se hagan estos 3 debates, vamos a saber quién es el más capaz. Nosotros creemos en una unidad sincera y de propuesta. No estamos apoyando una juntucha. Además, ¿qué clase de unidad nos está mostrando? Si el señor Tuto y Samuel se tiran la puñalada por la espalda, salen cada 2 declaraciones, una se dan palo y se echan barro. Jaime Solís, con la agrupación UNET, llegó hoy hasta la plaza principal, donde también se encuentra el episcopado, la catedral metropolitana, y dijo que tenía una profunda preocupación. Este es un momento histórico, coincidió con la gente de Rodrigo Paz Pereira
en que este es un momento histórico, esta es una elección que no es igual que las anteriores y que si la oposición no se une, el MAS va a volver a continuar con este país y se va a quedar por otros 20 años. Jaime Solís pidió que intervenga la conferencia episcopal para pedir a las fuerzas políticas de oposición que se unan frente a lo que podría ser una debacle. Mañana envié a la Conferencia Episcopal Boliviana esta carta en la cual le pido al secretario general, al Monseñor Arana, de que convoque a todas las fuerzas políticas opositoras a una reunión, a un diálogo nacional por el bien del país, donde todos, absolutamente todos los candidatos asistan y que en la mayoría de ellos todos depongan sus postulaciones buscando una unidad, un frente único. Es importante que sepan todos los bolivianos de que existen 600.000 trabajadores públicos. Multiplicado por cada uno que tiene una familia, 4 son 2.400.000. Tienen un 20% de fraude en el padrón electoral, 1,5 millones. Fácilmente el MAS puede llegar a los 4 millones de votantes si es que no nos unimos. Y si vamos dispersos en 2, 3, 4 frentes, lo único que estamos haciendo en este momento es hacerle el jueguito para que el MAS se perpetúe en el poder. La única opción y la clave para la victoria es tener un frente único, una unidad única y un plan único de rescate de la economía del país. Entonces le estoy pidiendo a la conferencia, ha recibido mi carta, me va a responder. Lo más probable es que haga esa convocatoria porque algo es importante. La Conferencia Episcopal Boliviana siempre ha actuado en los momentos más críticos del país. Lo hizo durante la dictadura de Banzer para recuperar la democracia, lo hizo también con la época de García Meza y es su rol, es parte de su función que tiene que hacer es el llamado a la unidad de todos los opositores por el bien de la familia boliviana. Pero es importante el rol de la Conferencia Episcopal Boliviana porque tiene jerarquía, porque tiene respeto, porque tiene prestigio y porque además tiene la obligación de convocar a la unidad del pueblo boliviano para que zafemos de lo que estamos viviendo en este momento. Doctor, en otro tema, si me permite, como ex fiscal de distrito, ¿cómo? Bueno, vamos a hablar ahora del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, del arcismo en sí, del Pacto de Unidad, que obviamente ha dejado de lado a Evo Morales, esta insistencia del expresidente de ser candidato, hay una división marcada y están yendo como sigla del MAS y PSP, pero esta vez a la cabeza de Evo Morales. Y este viernes 21 de febrero, tenemos entendido, Marcelo, buenas noches, hay un ampliado en el alto del arcismo, de autoridades del gobierno, de las bases del movimiento socialismo, de muchos movimientos sociales, que van a tener un congreso, un ampliado prácticamente, donde vamos a preguntarle a Marcelo qué temas podrían tocarse. Marcelo, buenas noches, porque se conoce mucho de que algunos están proponiendo ya la reelección de Luis Arce Catacora, además de otros nombres que podrían circular para continuar en el gobierno. Buenas noches, Marcelo, adelante usted, por favor, desde la sede de gobierno. Efectivamente, Carlos, muy buenas noches a todo el país. Ya usted lo decía, Carlos, por un lado los evistas se preparan también para las próximas elecciones y bien lo van a hacer con otra sigla, y también el alarchismo archista, Carlos, también se prepara, tomando en cuenta que ya este viernes 21 de febrero está oficialmente convocado este ampliado extraordinario, le han denominado en el movimiento al socialismo, que se va a desarrollar este viernes en la ciudad del Alto, en el Coliseo Héroes de Octubre, Carlos. Ahí van a tratar diferentes temas. Ya hemos consultado y nos han dicho que las invitaciones están cursadas oficialmente tanto a la CESUD-CB, a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, a las mujeres Bartolina Sisa, a los interculturales y obviamente al CONAMAC, Carlos. Este ampliado extraordinario va a empezar a las 9 de la mañana y lo que tenemos entendido del programa principal va a ser los diferentes discursos de los diferentes dirigentes en un análisis que van a realizar de lo que es la coyuntura política nacional, Carlos, también social y económica del país. Tenemos entendido que después de las 9 de la mañana, cerca al mediodía, también va a estar presente el presidente Luis Arce Catacora en este ampliado extraordinario del MAS, y también lo va a hacer el vicepresidente David Choquehuanca,
Carlos. Por el momento ese sería el programa general que se maneja de manera pública, es el análisis de la coyuntura del tema social, del tema político y el tema económico. En el tema político, Carlos, seguramente van a tener que analizar también los pros y los contras para las próximas elecciones generales del 17 de agosto, Carlos. Si usted tuviera alguna consulta, por favor. Sí, Marcelo, seguramente se va a dar la posibilidad a algunas organizaciones sociales, algunas autoridades o inclusive ministros, me animaría a decir, Marcelo, como lo dijo, por ejemplo, esta jornada Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, quien dijo de que hace mucho tiempo que su candidato a la reelección es el presidente Luis Arce Catacora. ¿Existiría esa posibilidad de que Luis Arce pueda ser proclamado en este ampliado extraordinario en el Alto? ¿Se ha escuchado eso, Marcelo, o cómo lo ve usted? Carlos, esta versión no es nada oficial, Carlos, pero tampoco está descartada, ¿no? Tomando en cuenta que al final se van a reunir las organizaciones sociales del movimiento al socialismo, en este caso del arcismo, Carlos, y ahí obviamente no se descarta esa posibilidad, pues que lo puedan proclamar candidato al presidente Luis Arce Catacora, obviamente en la reelección, como ya lo han hecho algunas organizaciones sociales en Santa Cruz y en algunas otras regiones, Carlos. Oficialmente, Carlos, eso no está en el programa, pero tampoco está descartado, ¿no? Porque ahí se pueden proponer diferentes temas y obviamente ya lo van a tratar los diferentes dirigentes con la dirección nacional del movimiento al socialismo. Yo no lo descartaría, Carlos, que al final del debate de estos temas políticos, sociales y económicos, algún dirigente o inclusive el propio ministro Montaño, ¿no?, lo pueda proponer y terminarían proclamándolo candidato al actual presidente Luis Arce Catacora, Carlos. Gracias, Marcelo. Me quedo con eso, ¿no? Que no se descartaría seguramente una proclamación adelantada ya al presidente Arce para que vaya a la reelección. Algunos ministros, como usted lo decía también, lo que ha vertido el ministro Montaño de decir de que en medio de toda esta crisis, Luis Arce Catacora supo manejar la situación del país, la parte económica, y es su candidato, como también muchos sectores arcistas han manifestado lo mismo. Seguramente está entre los nombres el presidente Arce de quienes van a ser propuestos como candidato para las próximas elecciones. Gracias, Marcelo, por este reporte, y vamos a comentarle que aquí en Santa Cruz también se conoce de que los arcistas, Matías, usted nos va a confirmar esto, tienen previsto una fecha para también proclamar al presidente del Estado como candidato a la reelección. Así es, Carlos. Mientras tanto, en Santa Cruz, los arcistas anunciaron que este 10 de marzo el Pacto Urbano va a proclamar como presidente a Luis Arce como candidato a la presidencia, junto a los sectores de transporte, gremiales y juntas vecinales que darán su apoyo. Y adelantan que llenarán un coliseo porque el MAS ya está en campaña. Nos hemos juntado el transporte de dos ruedas, como también el transporte libre, los gremiales y las juntas vecinales, como sectores vivos del departamento de Santa Cruz, para poder reunirnos y determinar quién va a ser netamente el candidato a nivel nacional del movimiento socialismo. Y obviamente ellos han sumado a la decisión orgánica y política del movimiento socialismo, entonces por esta razón vamos a hacer un acto de proclamación como pacto urbano, porque es una alianza entre la ciudad misma de diferentes sectores, el día lunes 10 de marzo. Vamos a llenar un coliseo para agarrar y proclamar a Luis Arce Catacora como candidato presidencial. ¿Esto qué significa? Que se están empezando a sumar más sectores y el movimiento socialismo ya está en campaña. Antes del 21 de marzo vamos a tener que definir también quién va a ser el que va a acompañar a Luis Arce Catacora en el pacto a nivel nacional. Entonces, por esta razón, esta proclamación es para unificar todos los sectores y unificar el movimiento socialismo en el departamento de Santa Cruz con las organizaciones vivas en las cuales directamente ya se están empezando a sumar a la cabeza de Luis Arce Catacora. ¿Cuántos sectores van a proclamar a Luis Arce este próximo 10 de marzo? Bueno, este próximo 10 de marzo va a estar los sectores gremiales, son varias asociaciones que van a estar invitadas, como diferentes federaciones, el sector transporte de motos, como también transporte libre. Vamos a invitar también a los diferentes sectores de transporte cooperativizado y federado, que exclusivamente están compartiendo casi la misma idea, para que puedan también estar presentes en este acto. Las juntas vecinales también están invitadas porque son parte netamente del departamento de Santa Cruz, y así ya estamos sumando más sectores para que podamos encaminar a la cabeza de Luis Arce Catacora las candidaturas presidenciales 2025-2030.